Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué hermoso hoy lo que pudimos meditar en medio de la dirección, ¿no? Que va mucho con lo que hoy voy a enseñar, y es con respecto a ese Jesús lleno de gracia y de perdón, ese cordero inmolado por amor, como nos llevaba a meditar Fernando esta mañana. Bien, y antes de la enseñanza quisiera dar dos anuncios. Este viernes los jóvenes a las 6:30 tienen reunión. Pueden hablar con Camilo Rubio, que explique un poquito más cómo va a ser la temática, pero van a hablar de los 10 mandamientos. O sea que invitados los jóvenes a este estudio. Y tenemos nuestro estudio los días lunes también de varones. Estamos viendo un tema bien importante sobre la sexualidad del hombre. Entonces también están invitados, pueden hablar con Emanuel, que tiene todos los detalles de esta reunión. Las damas se reúnen, ustedes saben, todos los jueves a las 8, las mamás que están orando por sus hijos, y a las 9 empieza entonces la reunión de damas. Entonces están allí también invitadas todas las damas de la 140, y ojalá que estos espacios sean espacios también donde aprovechemos para invitar personas y predicarles el evangelio. Bien, estamos en el estudio de Juan. Hace 8 días estábamos estudiando con Ferney que Jesús es el verbo, es la palabra hecha carne, que habitó entre nosotros, y fue esa misma palabra que creó todas las cosas. Hoy vamos a mirar que Jesucristo es el Cordero de Dios, y los invito de una vez a que vayamos a Juan capítulo 1, versos 19 al 34. Y dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con toda franqueza: no soy el Cristo, yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron: pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Verso 26, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Verso 29, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Bien. Bueno, vivimos en un mundo, ¿verdad?, donde las personas quieren ostentar títulos que de alguna manera les haga sentirse como grandes y reconocidos entre las personas. Y el cristianismo, lastimosamente, no ha sido ajeno a eso. Desde siglos atrás hasta hoy día, muchos se proclaman con títulos. Apóstoles, profetas, maestros en divinidades, cardenales, arzobispos, bueno, de todo. Siempre ha habido ese deseo del hombre a tener títulos, ¿no?, a que las personas los reconozcan. Pero en la primera parte del texto que acabamos de leer, nos encontramos con un personaje extraordinario, yo diría muy particular, único. Este hombre, dice la palabra de Dios en otro evangelio, que se vestía con piel de camello o pelo de camello, se amarraba aquí en la cintura con un cinturón de cuero, sandalias,
y comía miel e insectos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece esa dieta? Su principal dieta, según dice aquí, eran las langostas. Este hombre procedía de la tribu de Leví y su padre, si ustedes recuerdan, era Zacarías, aquel al que el ángel le dijo que iba a tener un hijo. Y Zacarías no le creyó, por eso quedó mudo un tiempo hasta que su esposa Isabel tuvo ese hijo que fue precisamente él, Juan el Bautista. Y siendo él un sacerdote, que era un título, era un oficio muy, muy apreciado entre los judíos, él decidió no ser sacerdote para cumplir un llamado que era mucho más grande, un privilegio mucho más grande que el Señor le estaba llamando a hacer, y era proclamar que el Mesías venía a este mundo. Cuando los emisarios de los fariseos le preguntaron, ¿quién eres? Como lo acabamos de leer, él sin pensarlo ni un segundo dijo, yo no soy el Mesías, porque algunos pensaban que Juan el Bautista era el Mesías. También dijo, yo no soy Elías. ¿Recuerdan allá en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11, cuando Elías fue llevado en un carro de fuego sin experimentar la muerte? Entonces ellos pensaron que era Elías nuevamente bajando a la tierra. Dijo, ni tampoco soy ese profeta que Moisés había, perdón la redundancia, profetizado allí en Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Y entonces aquí me surge una primera pregunta, apenas en esta introducción, hermanos, y es, ¿qué responderías tú y qué respondería yo, siendo creyentes como somos, si nos preguntan, ¿quién eres? Mediten un poquito en eso. Pensemos un poquito en eso. ¿Cómo responderías? Porque seguramente muchos sacaremos a relucir el título que tenemos profesional o religioso, o sacaremos a relucir nuestros logros o nuestros talentos, ¿verdad? A mí me encanta que Juan el Bautista, ante la insistencia de los fariseos, respondió lo que él era en realidad. Y que Isaías 700 años antes lo había ya profetizado. Él dijo, yo soy una voz que clama en el desierto, soy una voz que grita en el desierto, enderecen sus veredas, enderecen sus caminos. Así se presentó. Solamente soy un emisario, solamente soy un mensajero de Dios que está siendo el heraldo del rey que viene a este mundo. Recuerden, los que les gustan las películas medievales, que el heraldo era ese que iba adelante del rey e iba gritando, pueblo de Cambridge, aquí viene su majestad el rey Enrique VIII, ¿recuerdan? Pues bueno, ese heraldo de Jesucristo era Juan el Bautista. Ahora, esto me hace preguntar si nosotros somos esos heraldos en este momento. Nosotros que hemos gustado la gracia de Dios, que somos hijos de Él, tenemos como principal misión, supuestamente, proclamar el Evangelio. Acuérdense que la gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Anunciar al Mesías. Ser esas voces que claman en este desierto, en este mundo que estamos viviendo, donde los valores cristianos se han perdido, donde el pecado y la maldad es lo que reina. Nosotros somos esos Juan el Bautista que estamos proclamando, ¡hey, el Mesías viene! ¡Arrepiéntanse! Enderecen sus veredas, enderecen sus caminos, crean en Él, crean en el sacrificio de Cristo. ¿Somos ese Juan el Bautista? Esa sería la pregunta. Si le preguntan quién eres, ¿somos eso principalmente? Porque nuestra principal comisión es ser heraldos de Cristo. ¿Bien? Pero seguramente muchos me van a decir, es que yo no puedo, la verdad a mí me cuesta trabajo hablar con las personas, a mí me da pena hablar con las personas, pero ¿saben qué, hermanos? En este tiempo no hay excusa. En este tiempo de redes sociales, de Facebook, de Instagram, de los estados en WhatsApp, yo he visto a muchos hermanos de esos que dicen que les da pena compartir el Evangelio, compartiendo cosas vanas. ¿Sí o no? Los veo cada día. Pero qué oportunidad tan grande tenemos de, en vez de compartir eso, compartir el Evangelio, ¿verdad? Compartir un mensaje, una meditación, un versículo. Tal vez no vas a obtener tanto like, te lo digo por experiencia. Porque cuando uno manda alguna cosa vana, que Héctor Lavoe era el cantante de los cantantes, 1500 likes.
Pero si tú dices que Jesucristo es el Hijo de Dios y que en Él hay salvación, de pronto tienes 15 likes nomás. Pero ¿sabes qué? Tal vez no vas a tener los likes de los hombres, que son temporales, pero vas a tener el like de Cristo, que es eterno. ¿En dónde estamos sembrando? ¿En dónde estamos sembrando? ¿En este mundo o en el cielo? Termino esta introducción recordando que Dios nos dice en Proverbios 29-23 que los orgullosos serán humillados, pero los humildes serán exaltados. Juan el Bautista se declaró solamente un heraldo, un siervo del Señor. Incluso dijo que no era digno ni siquiera de desatar la correa, de desatar las sandalias del maestro, que era el trabajo más bajo que tenía un esclavo, y dijo, ni siquiera soy digno de eso, ni siquiera. Pero, sin embargo, este hombre humilde, que solamente se declaraba un heraldo del Señor, este hombre que dijo que ni siquiera era digno de desatar el calzado del Señor, el Señor, unos capítulos más adelante, en el Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 7, verso 28, ¿sabe qué dijo el Señor de Juan el Bautista? Dijo, yo les digo que entre los que nacen de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. En otras versiones dice, de los nacidos no ha habido un profeta mayor que Juan el Bautista. El Señor exalta a los que humildemente trabajan para Él. Ahora, yo te pregunto, ¿quieres ser exaltado por los hombres o por Dios? Todo depende de la respuesta a una pregunta. ¿Quién eres? Y otra vez te invito a que lo pienses. Si te preguntan hoy quién eres, ¿qué respondes? Tú que eres un creyente, un hombre o una mujer que ama al Señor. ¿Quién eres? Bueno, entremos al tema principal de hoy. Jesús, el Cordero de Dios. Y vamos a mirar 3 beneficios solamente. Hay muchos más, pero quiero destacar 3 beneficios que encontramos en este pasaje y que recibimos de aquel Dios que es nuestro Jehová Jireh, que es nuestro Jehová que provee, que da una provisión perfecta para sus hijos. Vamos a mirar 3 beneficios cuando tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador y reconoces que Él es el Cordero de Dios. Y el primer punto, vamos a mirarlo ahí en la diapositiva, es el Cordero de Dios nos provee salvación. Y encontramos ahí precisamente esa primera parte de ese versículo 29, cuando Juan dice, he aquí, miren, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento y le seguían muchos discípulos, pero él decía, viene uno que es antes de mí y que es superior a mí, para denotar algo que hace el Evangelio de Juan, y es que Jesucristo es Dios. Hay uno que viene antes de mí, que es eterno y que es superior a mí. ¿Sí? Estaba precisamente él haciendo esto para revelar que dentro de muy poco el ministerio de Jesucristo empezaría aquí en la tierra, ministerio que duró 3 años. Es bueno ver la actitud humilde, nuevamente la destaco de Juan, que dista mucho, pero dista mucho de los que hoy día se llaman siervos del Señor, ¿verdad? Él vino para que la gente fijara su atención ¿en quién? En Jesús. Él dijo, hey, miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no puso su atención sobre él, puso su atención sobre Jesucristo. Y ahí vendría una pregunta, ¿sobre quién estamos colocando nuestra atención? Muchos deseamos ser el centro de atención, sin lugar a dudas, pero nuestra labor como hijos de Dios es que las personas coloquen su mirada en Jesús. Amén. En Juan 3, 25 al 30 precisamente se nos narra que un día los discípulos de Juan el Bautista le dijeron, las personas que se están yendo con Jesús, tus discípulos se están yendo con Jesús. Y él dijo, tranquilo, es que esa es la misión mía. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y esa es nuestra misión, llevar a las personas a Cristo. Que las personas fijen su mirada en el Señor. Ahora, volviendo al Cordero de Dios, un judío, cuando él dijo, he aquí el Cordero de Dios, un judío entendía muy claramente lo que significaba hablar de un cordero,
Por eso cuando Juan dijo que Jesús era el Cordero de Dios, de una vez profetizó que iba a ser sacrificado. Eso un judío lo entendía, cordero, sacrificio. Juan estaba profetizando no solo que Jesús moriría sacrificado, ¿verdad? Sino que estaba declarando que Jesús era ese cumplimiento de una promesa que Dios hizo cuando Adán y Eva cayeron allí en el Edén. Allá en Génesis 3:15, cuando el Señor dijo, tu descendencia, le dijo a Eva, y la descendencia tuya, la de Satanás, estarán siempre en enemistad. Pero un día vendrá uno de la descendencia de la mujer que te aplastará la cabeza y tú solamente le herirás el calcañar. Y es cierto, porque Jesucristo resucitó y aplastó el poder de Satanás allí. Un cordero siempre, siempre en el Antiguo Testamento fue el tipo o el símbolo que apuntaba a futuro a Jesús. Génesis 3 precisamente nos muestra cuando el hombre cayó. Después vemos un poquito más adelante a Abel haciendo sacrificios que presentó, ovejas. Y volviendo atrás un poquito a Génesis 3, cuando ellos pecaron, ellos fueron cubiertos con pieles. Y yo soy de los que creo que eran piel de oveja. Estoy casi seguro. Abraham e Isaac hizo una pregunta, dijo, ¿dónde está el cordero, papá, que hay que sacrificar? ¿Dónde está? Bueno, el Señor proveyó un carnero, pero la pregunta quedó suspendida. ¿Dónde está el cordero? Años más tarde vino el Cordero de Dios para proveer salvación, no solamente a Isaac, sino a todo hombre que crea en él. Vemos el Cordero Pascual, ¿no? Allí cuando las personas de Israel el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto. Siempre el Cordero. Y vemos la profecía de Isaías 53 hablando del Cordero de Dios, que un día vendría y entregaría su vida por nosotros. Pero voy a tomar solamente un ejemplo, ¿sí? De los anteriores, el Cordero Pascual, ¿sí? Dios siempre ofreció salvación a su pueblo por medio del sacrificio de un animal, en este caso de un cordero. Ahí, precisamente, ellos se encontraban en Egipto, listos a salir libres, y venía la última plaga, la muerte de los primogénitos. Y ellos toman este cordero porque fue la orden del Señor, el mandato de Dios. Sacrifican el cordero y con la sangre del cordero pintan los marcos de la puerta. Y el ángel de la muerte ese día pasó y donde estaba la sangre no entró. Esos primogénitos fueron salvos. Por eso es que este primer punto dice, el Cordero de Dios, Jesucristo, provee salvación. Porque cuando tú crees en la sangre que quedó derramada sobre otro madero, sobre el madero de la cruz, cuando tú crees en esa sangre que fue derramada por ti, tú también eres salvo. Igual como fueron salvos los primogénitos allí en Egipto, ¿verdad? Y por eso te hago una pequeña pregunta. A ti que no eres de pronto, bueno, que tal vez estás mirando por primera vez esta transmisión de un culto o que aún no has tomado la decisión, ¿has creído en Cristo como tu Salvador, como ese Cordero que entregó la vida por ti? Y para ti, que estoy tuteando lindo, ¿verdad? Para ti que eres cristiano, te pregunto, ¿cuánto agradeces meditando en esto? ¿Cuánto agradeces que el Señor hubiera entregado a su Hijo como un cordero por ti? Eso se debe evidenciar con el tipo de vida que yo llevo. Pregúntate eso. Bueno, listo, salimos de ese primer punto, ¿no? El Cordero de Dios provee salvación. Ahora miremos un segundo punto, allí en la diapositiva. El Cordero de Dios nos provee perdón. El Cordero de Dios, Jesucristo, nos provee perdón. Precisamente, volvemos a ese versículo 29 que es central acá, ¿no? Allí Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dicen que al día siguiente Juan el Bautista al ver a Jesús exclamó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, Jesucristo, tenía una diferencia, hermanos, muy grande con respecto a esos corderos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Dichos corderos expiaban, es decir, sufrían el castigo que ese pecador merecía, pero solamente cubrían por un tiempo. ¿Perdonaban? Sí, pero por un tiempo al pecador. Pero el sacrificio de Cristo primero no cubrió,
sino que dice aquí Juan el Bautista que quitó el pecado del mundo, es decir, eliminó la consecuencia que ese pecado trae sobre los hombres, que es el infierno, que es la muerte eterna, que es condenación. Segundo, es un sacrificio suficiente. No necesitamos seguir haciendo sacrificios. Él murió una sola vez y para siempre, y fue suficiente para ser perdonados. Precisamente Hebreos 10, 3, 4 y 10 dice al respecto. Colóquenme aquí atención. Dice, pero en estos sacrificios, los de los corderos del Antiguo Testamento, cada año se hacía memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y de los corderos no pueden quitar los pecados. Pero el verso 10, ahí más adelante, dice, en esa voluntad somos santificados, hechos santos, separados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Entonces, como vemos, no solamente quita el pecado, esa consecuencia del pecado, que es condenación eterna, sino que además es suficiente. No necesitamos más sacrificios. Eso lo digo para aquellos que aún piensan que tienen que seguir haciendo sacrificios. No, es suficiente el sacrificio de Cristo. Cuando uno medita que el Hijo de Dios se entregó en sacrificio por nosotros como un cordero, para recibir el castigo que nosotros merecíamos, uno lo único que puede decir es, yo no merezco esto. Piensen un poquito. ¿Merecíamos nosotros que Jesucristo se entregara como un cordero de Dios? Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué amor tan grande el del Cordero, qué amor tan grande el del Señor. El Cordero proveyó gracia, proveyó perdón abundante, como lo cantábamos hoy. Tan grande que es mayor que nuestra transgresión, que es mayor de que lo pecadores que somos. Hermanos, al ser consciente del perdón que hemos recibido y del costo que Jesús tuvo que pagar, yo te quiero hacer una pregunta práctica. De pronto tú dirás, y nada que ver con la prédica, pero te lo voy a preguntar. ¿Perdonas de la misma manera a las personas que te ofenden? Lo repito. Viendo ese perdón abundante que el Señor hizo sobre ti sin merecerlo, ¿tú estás perdonando a las personas de la misma manera que Él te perdonó? ¿O qué haces tú con las personas que te ofenden? Tercer punto. Ya hemos visto dos, ¿no? ¿Qué provee el Cordero? Salvación y perdón. Y aquí en este mismo texto encontramos que el Cordero de Dios nos provee un nuevo nacimiento espiritual. Ya les explico por qué. El Cordero de Dios provee un nuevo nacimiento espiritual. Muchos sabemos como creyentes, y lo hemos visto y lo hemos estudiado muchas veces en Efesios 2, 1 al 2, que el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, nos enseñaba que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando andábamos de acuerdo a la corriente de este mundo. Ese estilo de vida nos separaba del Padre, nos separaba de Dios. Y tal vez esa era la razón por la cual buscábamos a Dios de alguna manera, con ritos, con religiones, con cosas esotéricas, pero no, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Juan el Bautista aclaró, vea, yo bautizo en agua y es como un significado de limpieza, porque ya viene el Mesías, porque el Mesías estaba por hacer su aparición. Pero es mismo día que declaró que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, también él declaró que Jesucristo era el Hijo de Dios, porque cuando él lo bautizó, como en forma de paloma el Espíritu Santo, se posó sobre Cristo. Y Dios le había dicho, sobre quien se pose el Espíritu Santo, ese es mi Hijo, en el cual tengo complacencia. Pero dijo algo más, yo bautizo con agua, pero el que viene, Jesucristo, el que tiene al Espíritu Santo, bautiza con el Espíritu Santo. Y Jesús lo confirmó más adelante en Juan. Esto me parece muy bonito, lo estaremos viendo más adelante. Juan 14, 22 al 23. Dice que Judas, no el Iscariote, sino Judas Tadeo, le preguntó al Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará.
y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. No sé si usted no se emociona pensando en esto. El que me ama, mis mandamientos o mi palabra guardará. Y mi Padre también le amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Cómo hizo morada el Padre y el Hijo en nosotros? Por su Espíritu Santo. El día que tú creíste en Jesucristo como Señor y Salvador, naciste de nuevo. Estabas muerto espiritualmente. Ahora tienes comunicación con el Padre directa. Pero algo más grande, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo viven en ti. Es increíble todo lo que podemos hacer cuando tenemos al Espíritu Santo. Cuando uno tiene el Espíritu Santo en su vida, como que la palabra se le ilumina, ¿verdad? Como que, wow, yo no había visto eso. Ahora entiendo cuál es tu propósito, Señor. Cuando uno es iluminado por el Espíritu Santo, ese vacío que había en el corazón por la búsqueda de algo espiritual, se llena. Se llena inmediatamente. Es más, como cristianos a veces sufrimos caídas, a veces estamos mal espiritualmente, pero cuando volvemos al Padre y nos arrepentimos, vemos cómo el Espíritu Santo vuelve y nos llena, porque Él está ahí. Él no se ha quitado ni se quitará, porque Efesios 1:13 dice que somos sellados con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo son las arras, que perdonen la palabra, pero el negocio de nuestra salvación ya está hecho. Ya el Señor pagó con el Espíritu Santo y aquí está en nosotros, y por eso tenemos seguridad de salvación. Nosotros no somos de los que creemos que la salvación se pierde. Nuestra salvación es segura en Él, porque Él está en nosotros. Amén. Es increíble uno saber que el Todopoderoso está en nosotros en este tiempo de COVID-19, de angustias, de que todo el mundo está desesperado. Usted como creyente, saber que tiene el Todopoderoso, usted no lo llena de seguridad, de confianza, de paz. Sí, hay problemas, pero el Todopoderoso vive en mí. Hermanos, mediten un poco en esa situación, en eso que estamos, en esto tan grande que estamos meditando. Ahora yo te hago una pregunta: ¿cómo llevarías a la práctica el hecho de saber que el Espíritu de Dios habita en ti? Piensa un poquito en eso. ¿Cómo llevo yo a la práctica en mi vida, con mi situación, con lo que estoy viviendo hoy, el hecho que Dios habita en mí, que la Trinidad habita en mí? Y concluyo. Lo digo porque es que yo veo a muchas personas hoy en día, y estoy hablando de cristianos, con su fe debilitada. No los quiero criticar, a todos nos puede pasar. Y los vemos llenos de temor, de incertidumbre, y porque tal vez ha sido afectada su salud, ya sea espiritual, emocional o física, o tal vez han sido afectadas sus finanzas. Y meditando en lo que hoy estudiamos en el Evangelio de Juan sobre la provisión que el Señor nos ha dado por medio del Cordero de Dios, o sea, de Cristo, les deseo recordar una promesa que la vamos a encontrar en Romanos 8:32. Escúchenla. El que no escatimó ni a su propio Hijo por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Lo repito. El que no escatimó, Dios Padre, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó en sacrificio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, junto con Él, todas las cosas? Y reflexionemos. Si Dios proveyó a su Hijo para sacrificio por nosotros y nos dio y nos está aquí prometiendo que nos dará junto con Él todas las cosas, fuera de salvación, de perdón, ¿verdad? Que estuvimos hoy analizándolo, de nuevo nacimiento. ¿Será que no te va a traer seguridad? ¿Será que no te va a dar un nuevo trabajo? ¿Será que no te va a recuperar tu salud? ¿Será que no te va a sacar de la depresión? ¿Será que Él no es capaz de eso si Él es nuestro Dios proveedor? Creo que, hermano, es tiempo de volver a gritar: Jehová, Jehová es mi Jehová, Jireh, es mi proveedor. Oremos. Dios, te doy gracias, Señor, por ese Cordero Santo que tenemos. Hoy alabamos tu grandeza, como dice allí la canción. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno, Señor. Gracias por haber entregado tu vida por nosotros, Señor. Gracias por habernos proveído salvación que no merecíamos.
perdón que tampoco merecíamos y un nuevo nacimiento para podernos comunicar con el Padre de razón que tú declaraste: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por ti, Señor Jesús. Gracias, Cordero Santo, te amamos, como hoy cantábamos, te adoramos. Tú eres la fuente de gracia y de perdón, eres el Cordero inmolado por amor. Nadie como tú, Señor. Amén y amén. Hermanos, bendiciones.